Bueno chicos, el presente video tiene como finalidad brindar una herramienta de apoyo a las guías que hemos venido desarrollando en el área de química, específicamente al tema de funciones químicas y luego enfocarnos al tema de óxidos, sus características y nomenclatura. Para comenzar voy a realizar una retroalimentación del taller número 1 respecto a las funciones químicas y luego comenzaré con una revisión teórica sobre lo que es un óxido, sus características y su nomenclatura. Recordemos específicamente que tenemos dos caminos para llegar a formar algún tipo de compuesto orgánico. Tenemos el camino de los metales, que dará origen a compuestos básicos con pHs entre 7 y 14, y tenemos el camino de los no metales, que dará origen a compuestos ácidos con pHs entre 0 y 7. Si tomamos un metal y lo combinamos con oxígeno, vamos a obtener óxidos básicos. Si al óxido básico le agrego agua, vamos a obtener hidróxidos. Si tomamos la ruta del no metal y le agregamos oxígeno, vamos a obtener óxidos ácidos, y si a estos agregamos agua, vamos a obtener ácidos como tal. ¿Qué características tienen hidróxidos y ácidos que los hacen tan diferentes? Los hidróxidos siempre van a terminar con un grupo hidroxilo, OH, y los ácidos siempre van a comenzar con un hidrógeno. Bueno, si nosotros combinamos finalmente hidróxidos y ácidos, vamos a tener una reacción de neutralización que por lo general nos va a dar como producto sales. Hay diferentes tipos de sales, sales oxisales, neutras, ácidas, básicas, dobles, hidratadas, como lo amplié más en sus guías de trabajo. Una vez revisada la teoría que trabajamos en la guía número 1, me gustaría que realizáramos algunos ejemplos en los que caracterizáramos algunos compuestos. Vamos a empezar analizando primeramente de qué tipo de elemento estamos hablando, para lo cual coloqué una tabla periódica en la cual ustedes pueden identificar si estamos hablando de metales. Recordemos que los metales están en estas dos filitas, en estas dos columnas que tenemos acá, grupo 1, grupo 2, y estos metales de transición, incluidos algunos de estos que son metaloides, y los no metales son de esta escalerita hacia arriba en el grupo 7. Bueno, para comenzar vamos a analizar el dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono, ¿por qué sé que es un óxido? Primero porque es una formación de un compuesto, una combinación binaria, dos elementos, entre ellos el oxígeno, y vamos a analizar que el carbono se encuentra en el grupo de los no metales. Por eso, si analizamos o nos devolvemos a este gráfico, un no metal más oxígeno nos da origen a un óxido ácido. Siguiente compuesto, estamos hablando también de una combinación binaria de un elemento con oxígeno, es decir, de un óxido, pero vamos a analizar qué tipo de óxido. A magnesio lo encontramos en el grupo 2 de los metales. Por tal razón, y analizando el cuadro anterior, tenemos que si un metal se combina con oxígeno, vamos a hablar de óxidos básicos específicamente. Tenemos este otro tipo de compuesto. Cuando tenemos compuestos de metales combinados con OH, estamos hablando específicamente de un hidróxido. Este tipo de compuesto es uno de los que más causan revolución en los estudiantes porque no tiene oxígeno. Si no tiene oxígeno, podemos descartar que sean óxidos o que sean hidróxidos. Sin embargo, también tenemos algunas funciones como los ácidos. Pero en el caso de este compuesto, recordemos que debe comenzar por hidrógeno. Y este compuesto no comienza por hidrógeno. ¿Qué opción nos quedaría? Nos quedaría la opción de que fuera una sal. Si la sal no tiene oxígeno, la podemos considerar una sal aloidea. Siguiente compuesto. Este compuesto comienza por hidrógeno. Si el compuesto comienza por hidrógeno y no tenemos otro tipo de característica de óxidos o de hidróxidos, podemos determinar rápidamente que se habla de un ácido. ¿Qué tipo de ácido? Si no tiene oxígeno, vamos a hablar de un ácido hidrácido. Y finalmente, tenemos este compuesto, fíjense que comienza con hidrógeno, es decir, que debe ser un ácido, pero en este caso el ácido sí termina en oxígeno, es decir, que estamos hablando de un ácido oxácido.
Una vez hecha la retroalimentación sobre las funciones químicas, quiero que hagamos énfasis en los óxidos. Estas imágenes corresponden a diferentes tipos de óxidos de la cotidianidad. Puede ser un óxido de hierro, un óxido de aluminio, óxido de magnesio que se utiliza como un antiácido o el dióxido de carbono producto de las industrias. Recordemos que los óxidos básicos, combinaciones de oxígeno con elementos metálicos, como en el caso de este óxido de litio, u óxidos ácidos, combinaciones de oxígeno con elementos no metálicos. ¿Que de dónde salen estos numeritos? Estos numeritos salen del balanceo por estados de oxidación. En este compuesto litio trabaja con +1, por 2 me da +2, menos 2, 0. Y en este compuesto el silicio trabaja con +4, menos 2 del oxígeno por 2 me da -4 y -4 más 4 me da 0. Se tienen tres tipos de nomenclatura inorgánica. La primera es la sistemática, que consiste en asignar prefijos a la cantidad de átomos que existan de oxígeno en la molécula. Por ejemplo, si tengo 2 átomos de oxígeno, voy a utilizar el prefijo dióxido de telurio. Es decir, esta nomenclatura se basa en asignar un prefijo de acuerdo al número de átomos, la palabra óxido, la palabra de y el nombre del elemento que acompañe. Por ejemplo, miremos este óxido que aparece acá. En este óxido tenemos 3 átomos de oxígeno, trióxido, de, y 2 átomos de arsénico, diarsénico. El de abajo tenemos un solo átomo, es decir, que es un monóxido de el elemento que acompaña. Puedo colocar cobalto o dicobalto. Otro tipo de nomenclatura es la nomenclatura stock. En esta nomenclatura se escribe la palabra óxido seguido de la palabra de y luego el nombre del elemento que acompaña. Entre paréntesis al final vamos a colocar el estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. Para este caso, si hacemos el balanceo por estado, se fijarán que oxígeno trabaja con -2, menos 2 por 2 me da -4, entonces hace que telurio trabaje con +4 para balancear. ¿Listo? Se llamaría entonces óxido de telurio 4 en números romanos. Analicemos este otro. Tenemos a oxígeno trabajando con -2 por 5 me daría -10. Para que se cancele por estados de oxidación, arsénico tendría que trabajar con +5 por 2 me daría +10, menos 10 daría 0. Es decir, que este arsénico está trabajando con un 5. ¿Cuál sería su nombre? Óxido de arsénico y entre paréntesis 5. Analicemos este otro. Oxígeno trabaja con -2, cobalto con 3. El nombre es óxido de cobalto, entre paréntesis 3 en números romanos. Finalmente tenemos la nomenclatura tradicional. Es una de las nomenclaturas que causa un poco de conflicto en los estudiantes porque es un poco extensa, pero una vez se maneje los estados de oxidación y algunas claves que aquí les voy a dar, se vuelve mucho más práctica para nombrar compuestos en química inorgánica. Cabe aclarar antes de comenzar que en ese tipo de nomenclatura los nombres de algunos elementos pueden cambiar. El cobre se va a utilizar como cupro, no cobre o cóbrico, cobroso, sino cúprico o cuproso. Azufre cambia a sulfur, hierro cambia a fer, plomo cambia a plum y oro a aur. Quiere decir que vamos a utilizar estas convenciones para poder nombrar. ¿En qué consiste la nomenclatura tradicional? En los estados de oxidación que contenga el elemento que acompaña al óxido. Para este caso, por ejemplo, si solamente tiene un estado de oxidación, vamos a utilizar los sufijos ico. ¿Cómo voy a nombrar compuestos por nomenclatura tradicional? Voy a colocar la palabra óxido, ya no voy a colocar la palabra de, coloco el nombre del metal o no metal que acompañe y la terminación que me indique según el estado. Como sodio solamente tiene un estado de oxidación que es +1, voy a llamarlo óxido sódico. En el caso que el elemento tenga 2 estados de oxidación, se utilizará el sufijo oso para el menor y el ico para el mayor. En el caso del silicio, él tiene 2 estados de oxidación, 2 y 4 positivo. Cuando trabaja con +2, el compuesto se llama óxido silicioso. Y cuando trabaja con 4, el compuesto se llama óxido silícico. Si el elemento en cuestión tiene 3 estados de oxidación, vamos a utilizar hipo como prefijo, oso como sufijo para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero. Es decir,
En el caso del azufre, que tiene 3 estados de oxidación, más 2, más 4, más 6, vamos a obtener que para el primero, que es el menor, más 2, él se llamará óxido hiposulfuroso. Recuerden que sulfur era del azufre. Cuando trabaja con 4, que es el segundo estado de oxidación, vamos a hablar de que es un óxido sulfuroso. Y cuando trabaja con el mayor estado de oxidación, se llamará óxido sulfúrico. En el caso que el compuesto tenga 4 estados de oxidación, vamos a utilizar hipo-oso, prefijo y sufijo, o sea, antes y después del nombre del elemento. Para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero, per, ico para el cuarto. Es decir, si cloro tiene 4 estados de oxidación, tiene más 1, más 3, más 5 y más 7, los nombres serían los siguientes. En el caso que cloro trabaje con más 1, se llamaría óxido hipocloroso. Con más 3, que es el siguiente, óxido cloroso. Con más 5, óxido clórico. Y con más 7, que es el mayor, óxido perclórico. Finalmente vamos a analizar un ejemplo de un óxido en el que vamos a tener sus estados de oxidación. Este es un óxido de calcio, recuerden, combinación binaria en el que se encuentra un oxígeno. Como tiene calcio, es un óxido básico. Calcio trabaja con más 2 y oxígeno con menos 2. Vamos a comparar cómo sería la nomenclatura en los 3 sistemas. Si utilizamos nomenclatura sistemática, fíjense que el oxígeno solamente tiene un átomo de oxígeno, o sea que el prefijo sería monóxido, la palabra de y el elemento que acompaña, monóxido de calcio. Si utilizamos nomenclatura stock, recuerden que ya no colocamos los prefijos, sino va a ser óxido de calcio y entre paréntesis el estado de oxidación del metal, que en este caso es calcio y es 2, óxido de calcio 2. Y si utilizamos la nomenclatura tradicional, recordemos que calcio solamente tiene un estado de oxidación, o sea que va a tener una terminación o un sufijo denominado ico. Se llamaría entonces óxido cálcico. Bueno chicos, espero que este videito corto les sirva para la resolución de sus guías. Sin embargo, voy a tratar de hacer un poco más este ejercicio de hacer videos. Es un tema nuevo para mí, pero digamos que es un reto que me parece bastante favorable en estos momentos y creo que puede ser de mucha ayuda. Espero sus comentarios, espero sus preguntas y espero que la resolución no sea tan complicada estas guías. Muy buena suerte y recuerden que los extraño muchísimo. Cuídense.